Un hombre norteamericano y peruano, cardenal y misionero, progresista y conservador, que encarna las contradicciones y las batallas de nuestro tiempo. No sabíamos quién era y no sabemos quién será. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, un Papa León para el mundo Trump. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hay un mes cada 10, 15, 20 años en el que todos nos hacemos expertos en Iglesia Católica. Nuestra indiferencia generacional hacia curas, obispos, camarlengos, dicasterios, de repente desaparece, vencida por tres de las fuerzas más hipnóticas para el ser humano: la liturgia, la política y la competición. El mes de mayo de 2025 ha sido uno de esos meses que solo se viven cada 10, 15 o 20 años. Un humo blanco saliendo de una chimenea desata las pasiones de la multitud. Significa que habemus papam, y lo decimos así, habemus, tenemos. Aunque no vayamos a misa, aunque no apuntemos a nuestros hijos a religión, creamos o no creamos en Dios, habemus papam. Habemus papam. Robert Prevost, en adelante León XIV, es el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Estadounidense, con ascendencia española, tiene nacionalidad también peruana, 69 años... Bueno, por muy expertos que nos queramos hacer un mes cada 10 o 20 años, yo el nombre de Robert Prevost solo lo había escuchado una vez en mi vida. Lo escuchamos juntos. En el capítulo que hicimos en este podcast el primer día de cónclave, se lo escuchamos a un experto de verdad, nuestro enviado especial al Vaticano, Jesús Bastante, cuando le pregunté: ¿cuál es tu porra? ¿Quién va a ser el Papa? Te voy a decir un nombre que creo que puede salir, que es Robert Prevost, que es un candidato norteamericano, pero que ha hecho su ministerio en Perú y que es el actual prefecto de la Congregación de Obispos. Yo creo que sería un buen candidato y yo creo que tiene posibilidades de salir del cónclave como papa. Y sucedió, un papa norteamericano que habla español. Y se me permiten también una palabra, un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Jesús Bastante, hola. Hola, ¿qué tal? Jesús, lo clavaste. Hay un montón de oyentes que nos han escrito para decir: ¡hey, acertó Jesús Bastante! Bueno, te pedí solo un nombre, me diste el de Robert Prevost. ¿Por qué pensabas que iba a ser él? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque teníamos información de que podría ser un candidato real, sobre todo si fallaba la opción Parolin. En segundo lugar, porque es un hombre muy cercano a Francisco, pero a la vez con esa capacidad que algunos le achacaban que no tenía Bergoglio de organización. Y tercero, porque yo creo que es el hombre que necesita la Iglesia ahora mismo. Es un norteamericano que tiene un alma peruana que une las dos partes del continente en un momento en el que el emperador es Donald Trump y la respuesta de la Iglesia es muy necesaria en un mundo tan polarizado y tan global donde apenas hay líderes globales. Prevost era un candidato muy evidente para nosotros, es verdad que casi nadie lo asumía, pero bueno, para eso también está el ser especialista en esto, que a veces incluso acertamos. Jesús, hablabas de la operación Parolin, ¿no? Pietro Parolin, que era como el favorito para ganar este cónclave, al menos en los últimos días, y sin embargo esa operación se ha frustrado. ¿Por qué? ¿Qué sabemos de la intrahistoria de este cónclave, de lo que pasó ahí dentro? Sabemos poco, pero de momento lo que sí sabemos es que en la primera votación, como preveíamos, Parolin tenía muchos votos y de hecho intentó hacer una suerte de ticket con los votos de Tagle y Erdo, pero al menos los apoyos de Tagle no se lo compraron. Y desde el principio Prevost sí que parecía tener un sólido apoyo por parte de 30, 40 cardenales. A partir de ahí, especialmente después de la primera votación, esa noche fue fundamental para que otros candidatos que habían tenido algún tipo de apoyos y que eran cercanos a Francisco, pues como Zuppi, como Abelín, como Artime, esos nombres que ya habíamos lanzado en el diario.es, encontraran acomodo en la candidatura de Prevost. Y los kingmakers, entre ellos el cardenal Omeya, hicieron una labor importante para aglutinar a los que querían preservar el legado de Francisco en torno a una candidatura común
que además llegó a contentar también a algunos más conservadores que veían que Prevost no es un extremo y que además tiene una capacidad de organización y de conocimiento también de la curia, que es muy necesario acorde a estos tiempos. Eso y el hecho de ser un papa norteamericano y el hecho de necesitar dar una visión de unidad en la Iglesia y de continuidad con el pontificado de Francisco, yo creo que han sido las claves para que fuera una elección bastante más corta de lo que yo pensaba. Yo creía que una votación a menos de 5 elecciones era para Parolin, y en eso sí que nos hemos equivocado. En el nombre no, afortunadamente. Patris et Filii et Spiritus Sancti. En el Vaticano está también, como enviada especial del diario.es, Natalia Chientaroli. Hola, Natalia. Hola, Juanlu. Natalia, ¿qué sensaciones percibes tú en el Vaticano? No ya entre la multitud, que ya vemos que está encantada en la Plaza de San Pedro, pero bueno, por los pasillos del Vaticano, en esa primera misa, ¿qué percibes? Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? El primer discurso, las primeras palabras en la plaza fueron en una línea muy política, muy continuista de ciertos conceptos y ciertas ideas que venían del papado de Bergoglio. Me llamó un poco la atención las primeras palabras. Es verdad que era una misa para los cardenales dentro de la Capilla Sixtina. Habló mucho de recuperar fe, habló de familia, bueno, ciertos conceptos que se alejan un poco, digamos, de el entusiasmo que generaron sus primeras palabras. Bueno, esa es la tensión permanente, ¿no? Para los que vemos esto desde fuera, la Iglesia es un motor de tradicionalismo que ha frenado y sigue frenando muchos derechos sociales, y a la vez, pues hay gente de izquierdas razonablemente contenta con este Papa. Bueno, es que las dos cosas son compatibles. Quiero decir, la Iglesia es una institución muy tradicional que defiende unos valores muy tradicionales y que tiene además una importancia y una influencia muy grande. Entonces, había la posibilidad, y se intentó mucho, había un sector muy organizado que estaba intentando una vuelta a una ortodoxia mucho más fuerte. Quiero decir, la ultraderecha gana terreno en muchos sitios, hay una cultura antiderechos que se está instalando como normalidad en muchos lugares, en Estados Unidos precisamente, y la elección de un papa estadounidense que hace un discurso que va en otra línea, que habla de los olvidados, de las personas que más lo necesitan, de una nación que no haga diferencias, refiriéndose de alguna manera, ¿no?, a las políticas anti-inmigración de Trump. Eso tiene un peso y puede ser una buena noticia desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ese entusiasmo, digamos, esa mirada política puede convivir perfectamente con el escepticismo que supone que esto finalmente es la Iglesia Católica y que hay cosas que se le suponen y hay un conservadurismo que es casi inherente a lo que defiende el catolicismo, ¿no? Estoy convencido de que hay mucha gente que defiende el feminismo, que defiende sus derechos LGTBI, que defiende la eutanasia. Pues estará diciendo estos días, entendemos que hay males mayores y males menores, pero es mucho pedirnos que celebremos la elección de un papa, sea quien sea. Bueno, también era mucho exigirles que celebraran una cierta apertura, por llamarla de alguna manera, del papa anterior. Los colectivos, incluso los colectivos LGTBI dentro de la Iglesia Católica, no estaban entregados y súper agradecidos a la política que llevaba el Papa Francisco en este sentido. Sí que se agradecía de alguna manera que hubiera un mensaje de abrir puertas o ventanas, como realmente decían ellos. No era solo una cuestión de no condenar, sino también de que esa gente pudiera ser partícipe de la Iglesia, que es lo que estaban buscando, y la gente que no pertenece a la Iglesia, sentir que desde el discurso político de una institución importante como la Iglesia no se les juzga. En este caso, este Papa tiene una posición un poco menos abierta respecto de ciertos temas.
como la familia, como en los colectivos LGTBI, sus derechos, con lo cual creo que puede estar más cerca de un discurso de la inclusión y la importancia de las mujeres dentro de la Iglesia, o menos en una posición de juicio sobre distintos tipos de familias y las personas LGTB. Jesús, han aparecido en medios conservadores, también en España, acusaciones contra Prevost por haber encubierto abusos sexuales en Perú. Todo parece venir o ser denunciado por una organización, además, a la que el Papa Francisco le había declarado la guerra. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, esa organización a la que te refieres es el Sodalicio, que ha sido disuelto en enero de este año por el Papa Francisco, y en buena medida porque obispos como Prevost ayudaron a víctimas a denunciar y a poner los pasos para que se conociera la verdad de este tipo de organizaciones. Prevost fue obispo de Perú y el Sodalicio hunde sus raíces en Perú. Francisco nombra a Prevost prefecto de la Congregación de Obispos para cambiar el modo de elegir a los obispos, para elegir obispos que no tengan tara en cuestiones de abusos y que sean pastores, y se tenía que asegurar que él tampoco la tenía. Hubo una investigación y se concluyó que no había habido nada. Se ha vuelto a investigar en estos meses y se ha vuelto a decir que no hay nada. Jesús, mirando al futuro, ¿qué importancia tiene que el Papa sea de Estados Unidos? Porque claro, por mucho que Trump lo quiera vestir de orgullo patriótico, esto no es una buena noticia para Trump. No lo es. El emperador quiso, como se hacía en la antigüedad, elegir al Papa. Incluso se llegó a autoelegir a sí mismo con esa burda foto vestido como Papa. Y el emperador ha visto como por primera vez un norteamericano llega a ser Papa. Y un norteamericano que él no elegiría jamás. Por primera vez en muchísimo tiempo, el norteamericano más importante del mundo, al menos por unos días, no es Donald Trump. El Papa de Roma tiene una influencia tremenda, no solo moral, sino también política, para frenar determinadas veleidades de Donald Trump, especialmente en lo tocante a los migrantes y refugiados, donde la Iglesia norteamericana sí que ha puesto pie en pared. En otras cosas no tanto, pero en esto sí. Y también el hecho de ser norteamericano va a suponer que las menguadas arcas de la Iglesia católica, que durante el pontificado de Francisco se han visto en crisis, vuelvan a llenarse, o cuando menos a volver a ayudar. Eso es porque el dinero norteamericano dejó de llegar a Roma porque Francisco se enfrentó a Trump. Pero ahora el Papa que viene, que se va a seguir enfrentando a Trump, es norteamericano. Y no han tenido nunca un Papa norteamericano. Y las grandes fortunas norteamericanas van a querer estar cerca de su Papa. Y si tienen que elegir, al menos de momento, entre Donald Trump, que va a estar 4 años, y Prevost, y que no solo domina en Estados Unidos, sino que tiene altavoces en todos los pueblos de la tierra, yo creo que se lo van a pensar. Natalia, terminamos contigo. Creo que es la primera vez que vives un cónclave en directo, en persona, sobre el terreno, como periodista. ¿Con qué sensación te vuelves? ¿Mucho síndrome de Estocolmo después de tanta liturgia y tanto ritual? Bueno, cuando uno se acerca a esto desde un lugar de no creyente y desde una distancia intelectual, creo que hay mucho de la convivencia entre la política, la liturgia y la fe. Creo que hay un punto que podemos rescatar los que miramos esto desde un lugar distante y crítico, y aunque hay muchas cosas muy mal hechas, hay otra gente que sinceramente está intentando hacer algunas cosas bien y está intentando hacer cosas bien por los demás. Como cuando uno se acerca a algo que no conoce de primera mano y descubre que, más allá de sus prejuicios, hay algunas cosas que también están bien. Y para destacar cuánto de esta institución que tiene tanto poder puede cambiar para bien a veces y para mal muchas otras la vida de mucha gente. Natalia Quintarol, compañera, muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Jesús Bastante, Religión Digital, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001
o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.